Buenas tardes, vamos a empezar con el módulo 12 del Diplomado de Extensión Rural de la Universidad Nacional de Colombia. Este módulo es sobre formulación de proyectos. Vamos a trabajar las principales teorías. Realmente es un tema muy largo y muy extenso, pero para 2 horas voy a trabajar solamente sobre la metodología de marco lógico y la planeación financiera. Bueno, me presento, soy Natalia Pinzón López, economista, magíster en sociología y estudiante del doctorado en agroecología, también de la misma Universidad Nacional. Me desempeño como economista agraria, trabajo con organizaciones campesinas y realizo planes de negocio en su mayoría colectivos. Y pues bueno, vamos a empezar, ojalá sea de su agrado. El objetivo de este módulo es proporcionar herramientas metodológicas y teóricas para planear, monitorear y evaluar proyectos agropecuarios con metodologías participativas. Esto es muy importante porque no solamente es la formulación del proyecto, sino que consiste en todo un proceso de monitoreo y evaluación. El contenido, como ya les dije, pues tiene dos partes gruesas. La primera sobre metodología de marco lógico y la segunda es sobre planeación financiera. Bueno, antes de todo eso, vamos a hacer unas consideraciones iniciales que realmente son más una reflexión sobre lo que significa formular y trabajar haciendo proyectos agropecuarios. En la metodología de marco lógico, vamos a ver el problema, el árbol de objetivos, la matriz de marco lógico y vamos a vamos a ver la primera actividad que tienen que hacer. La segunda parte es de la planeación financiera. Vamos a revisar la estructura de los costos agropecuarios. Vamos a ver 3 tipos de estructuras de costos, las principales variables e indicadores financieros y la proyección de estas variables y estos indicadores. Y finalmente vamos a terminar con la segunda actividad, con las instrucciones de la segunda actividad que tendrán que entregar en 8 días. Les recomiendo pues ir anotando las preguntas y las vamos a solucionar cuando termine la presentación. Vamos a dejar unos 15 minutos de preguntas. Bueno, en cuanto a las consideraciones iniciales y la reflexión que quería hacer sobre los proyectos, pues quisiera empezar diciendo que hay bastantes críticas frente a la visión de realizar proyectos agropecuarios y lo que implica en este trabajo. Estas críticas se han hecho desde perspectivas teóricas, desde las del sur o desde las posturas decoloniales o postcoloniales. ¿Cuáles son estas críticas y en qué consisten? Consisten en que las organizaciones sociales y las organizaciones campesinas, pensando en participar en proyectos, han generado una dependencia y han perdido autonomía propia, esperando que lleguen recursos externos. Entonces, muchas veces dejan de actuar por sí mismos y buscan ayuda, ya sea de las universidades, de las ONGs o de la cooperación internacional o del mismo gobierno. Otra crítica importante es que muchas veces los proyectos hacen un exceso de énfasis en los recursos monetarios y olvidan otro tipo de recursos, como por ejemplo el tiempo, o no tanto recursos, sino beneficios o provechos, por ejemplo, lo comunitario, lo social, lo colectivo. Se deja de lado pensando únicamente en lo monetario. Entonces, para evitar este tipo de cosas, les recomiendo mucho estudiar lo que Boaventura de Sosa habla sobre ecología de saberes. ¿Qué significa esto? Que es importante contemplar diferentes ontologías y epistemologías. Es importante que ustedes, como extensionistas rurales, sepan ubicarse desde su lugar de enunciación y tengan en cuenta que ustedes, social, económica y culturalmente, van a ser siempre diferentes a las personas con las que están trabajando, simplemente porque esas personas con las que están trabajando habitan otros territorios a los que ustedes realmente pertenecen. Entonces, cuando uno se va a acercar a una organización social o a una comunidad para contribuir o apoyar o lo que sea sobre la formulación de proyectos, es importante ser muy crítico y muy reflexivo sobre desde dónde se está planteando el proyecto, ¿sí? Y entender a las otras personas y ser muy sensible sobre las necesidades y realmente lo que se va a contribuir o no en estas organizaciones. La ecología de saberes contempla y estas epistemologías del sur que, pues, a la que también hace parte esta teoría de Boaventura, contemplan como una trinidad muy importante en conceptos, que es el saber, el hacer y el ser.
El saber de conocimiento, por eso hablamos de epistemología, el ser es de ontología y el hacer es la acción, la práctica. Entonces, ¿por qué les hablo de esta trinidad? Porque ustedes deben ser muy críticos sobre los distintos conocimientos, entender cuáles son los conocimientos de las personas con las que están trabajando, entender su ser, entender incluso su espiritualidad, su relación con la misma tierra, su relación con lo que significa con el trabajo, sus relaciones familiares, comunitarias y en general sociales, y el hacer, cuáles son sus actividades y realmente cómo actúan. Y finalmente, pues quiero hablarles sobre que presten mucha atención realmente a lo que significan las metodologías participativas. Muchas veces creemos que por el hecho de preguntar y contemplar, estamos realmente contemplando a las otras personas y a las organizaciones sociales. Creemos que unas preguntas, una encuesta, una entrevista basta, pero hay que ser mucho más sensibles y ser más reflexivos sobre cómo vamos realmente a acercarnos a estas personas para comprender su saber, su ser y hacer. Las metodologías participativas tienen que ser flexibles y muy amplias. Bueno, para poder ejemplificar un poco estas críticas a los proyectos y a la perspectiva de proyectos, les voy a comentar dos casos que me parecen que podrían ilustrar mucho lo que les estoy diciendo. El primer ejemplo que les voy a contar es un ejemplo de financiación de cooperación internacional a un proyecto zapatista. Resulta que todo el movimiento zapatista lo que realmente busca o buscaba era la autonomía de los territorios y la autonomía precisamente de las organizaciones campesinas e indígenas. Entonces, en medio de toda esta lucha, hicieron pues, unos hospitales. Entonces, una ONG europea llega al hospital zapatista y entra a la farmacia y encuentra que la farmacia no tiene ningún tipo de artículos, ni de medicamentos, ni de insumos farmacéuticos. Entonces decide financiar a estas organizaciones zapatistas en términos de medicamentos e insumos farmacéuticos. Entonces les dan unos dineros, ¿sí? Y al año siguiente vuelven a evaluar cómo había sido la ejecución de los recursos que les habían entregado, y cuando entran al hospital y entran a la farmacia se dan cuenta que hay tres cosas. Entonces, cuando preguntan qué es lo que sucedió y cómo ejecutaron estos recursos, los zapatistas los sacan del hospital y les señalan unas vacas en el potrero y les dicen: estas vacas, ¿sí?, nos van a financiar los medicamentos y nos van a financiar los insumos farmacéuticos que necesitemos cuando los vayamos necesitando. Los recursos económicos que nosotros obtengamos a partir de estas vacas van a ser precisamente para financiar estos insumos. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? La ejecución que hizo la organización zapatista fue completamente contraria a lo que planteaba el proyecto, a la formulación del proyecto, ¿sí? Y precisamente a lo que se había planteado para monitorear y evaluar el proyecto desde la ONG. ¿Y por qué los zapatistas hacen esto de las vacas? Pues para garantizar sostenibilidad, porque los medicamentos se pueden acabar o simplemente se pueden vencer, porque estamos hablando de comunidades un poco aisladas y un poco apartadas. Entonces es un ejemplo de diferencias de epistemologías realmente. ¿Por qué? Porque los zapatistas buscan una autonomía y así es como logran la autonomía. Ellos mismos buscan los recursos de financiamiento y los ejecutaron de una manera para poder ser más sostenibles. Pero realmente lo que pensaba esta ONG, desde su punto de vista, desde su lugar de enunciación, era financiar unos medicamentos concretos y ellos pensaban llegar al año siguiente y encontrar una farmacia llena de artículos, ¿sí? Entonces, como podemos ver, esto es una discrepancia entre la formulación, monitoreo y ejecución del proyecto frente a lo que realmente se hizo. Bueno, el segundo ejemplo que les quiero contar es uno parecido. Está una comunidad muy aislada y en esta comunidad no tienen acueducto. Entonces todas las mujeres se tienen que desplazar casi a diario a buscar agua y tienen que caminar entre 2 o 3 horas para llegar a la fuente hídrica. Entonces llega otra ONG, también desde otra perspectiva cultural, social y económica, y dice como: no, pero vamos a contribuir, vamos a ayudarles a las mujeres para disminuir su trabajo y su trabajo doméstico. Entonces ellos financian un acueducto.
Entonces le meten las mangueras y todo el asunto. Llegan al año para hacer precisamente el monitoreo y la evaluación del proyecto, ¿sí? Y encuentran que las mangueras están rotas. Entonces cuando empiezan a averiguar, bueno, por qué las mangueras están rotas, quién dañó esto, el acueducto, se dan cuenta que fueron las mismas mujeres de la comunidad que lo hicieron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque resulta que desplazarse o esta tarea de ir a buscar agua tenía otros significados más allá del buscar agua. Resulta que era el único espacio y el único escenario que tenían las mujeres para convivir entre ellas y dialogar. Y no solamente eso, eran los únicos momentos en los que ellas salían de la casa y se alejaban un poco de ese mismo escenario monótono de estar en la cocina y el trabajo doméstico. Entonces, si bien era un trabajo de cuidados y un trabajo doméstico y se iban a desplazar, tenía unos beneficios comunitarios porque podían dialogar con las otras mujeres, y también tenía unos beneficios personales porque se sentían, pues era una contribución para ellas, pues salir de la casa y pues caminar. Entonces, con este ejemplo también podemos darnos cuenta cómo no se evaluó la situación y simplemente se planteó un proyecto desde una perspectiva, pues por decirlo así, desde una perspectiva de conocimientos occidentales y una perspectiva economicista, ¿sí? Desde una perspectiva limitada, y no se tuvo en cuenta realmente pues los beneficios o la comunidad, la cultura, ¿sí? Y lo que ellas podrían realmente necesitar. Lo más interesante de este segundo caso es que para hacer el acueducto se utilizaron metodologías participativas, pero estas metodologías participativas fueron limitadas. Limitadas es porque simplemente preguntando a ciertas mujeres, preguntándole a la comunidad, no lograron realmente poder obtener la información de lo que significaba ir a buscar el agua a la fuente hídrica. Entonces, pues bueno, quería hablarles sobre estos dos ejemplos que considero que son bastante ilustrativos para entender las críticas a la formulación de proyectos y lo importante que es ser reflexivos y plantear su lugar de enunciación, es decir, desde dónde planteamos los proyectos y hacia dónde y hacia quién, y entender las diferencias y ser mucho más sensibles a la hora de plantearlos. Además de estos dos ejemplos, para fomentar esta reflexión sobre las diferentes culturas y las diferentes perspectivas sociales, voy a mostrarles este video sobre ecologías del sur y saberes del sur de Boaventura de Sousa Santos. Todo esto para ambientar y realmente generar una buena recepción sobre la información un poco técnica que vamos a recibir después de este video sobre la metodología del marco lógico y la planeación financiera. Pero aunque esta metodología es técnica, es importante buscar ser sensibles culturalmente. Por eso quiero empezar este módulo de esta manera. Boaventura de Sousa Santos, Saberes del Sur. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Boaventura de Sousa Santos. Las parteras o tizitl, término que en náhuatl se emplea para designar a un médico experimentado, tienen la función de ayudar a las mujeres embarazadas a llegar a buen término. Las atienden desde el comienzo del embarazo, las acompañan, las aconsejan y se vuelven sus confidentes. El embarazo, desde el punto de vista de la partera, debe ser leído desde diferentes perspectivas: anímicas, sociales, rituales y biológicas. El embarazo es mirado desde otro lugar por la institución de salud pública. Los médicos aplican un protocolo estandarizado que contempla el embarazo y el alumbramiento como un fenómeno biológico, cuya efectividad radica en la reducción de casos de mortandad. Así, mientras que la partera ve a la mujer como un individuo integral, una red social y un núcleo ambiental, la institución aplica una metodología diligente y específica. El discurso hegemónico
deslegitima la tradición y sus prácticas. Aunque las parteras atienden a cientos de mujeres de manera efectiva, fue hasta 2005 que la Organización Mundial de la Salud emitió un reconocimiento a la gestión de las parteras en el mundo, lo que propició el desarrollo de protocolos con la finalidad de certificar lo que se hace evidente es cómo un organismo internacional se abroga el derecho de sancionar una práctica que pertenece a otros conocimientos. La modernidad occidental extendió un pensamiento de las diferencias que fundamentó su proceso de expansión y dominación sobre los pueblos y culturas que colonizaba. Un pensamiento que separó lo correcto de lo incorrecto. Desde el siglo XV, las potencias europeas demarcaron, a golpe de fuerza y de violencia, las líneas de división entre las metrópolis y las colonias. La zona del mundo constituida por el orden de la razón y la civilización, y las regiones habitadas por la confusión y el caos. Los hombres y las sociedades modernas, definidas por sistemas legales de regulación de los actos y las mentes, y la vasta región de los pueblos salvajes, sin orden ni moral. Por ello fue posible declarar la terra nullius, es decir, la tierra sin leyes, que justificó la invasión y apropiación de los territorios indígenas. La fuerza colonizadora estableció el límite del conocimiento, el saber filosófico y científico que produce la verdad y la certeza, y la zona oscura de las prácticas mágicas y míticas, a las cuales no es posible siquiera considerar falsedades, porque están por debajo de la razón. Incoherencias producidas por esos extraños de los cuales los humanistas del siglo XVI se preguntaron si tenían alma, y a lo que dio respuesta la bula del Papa Pablo III, en la que sostenía que son hombres, pero con un alma vacía que debería llenarse por la civilización. Hombres huecos en el sonambulismo de la idolatría y la magia. El poder colonial se continúa hoy, en tiempos poscoloniales, ejerciendo su fuerza de diferenciación entre los saberes que considera legítimos, los que producen los centros de investigación y las comunidades científicas de las metrópolis poderosas, y el saber indígena, comunitario y popular, que se sigue considerando exótico, falaz e irrelevante. Estos saberes excluidos y negados muestran la imposición de esa línea divisoria. Muestran la arbitrariedad de negar todo el conocimiento ancestral por la arrogancia del saber de esas metrópolis. Las epistemologías del sur muestran que el saber sobre la vida, la salud, la naturaleza, que el conocimiento sobre la sociedad y el espíritu que han producido muchos pueblos a lo largo del tiempo es infinitamente mayor y más rico que la explicación científica moderna. Nakayatsin. Itzaya. Kamasowi. Cochistli. Nenemi. En 1930, los chamanes fueron perseguidos por el régimen estalinista que incautaba sus herramientas rituales. También fueron asediados por psiquiatras y antropólogos que explicaban su comportamiento como resultado de una enfermedad mental. En
En 1914, Czaplicka sostuvo que los chamanes presentaban histeria ártica, caracterizada como un desequilibrio mental. Durante años posteriores, fueron considerándolos neuróticos, paranoides o incluso psicóticos. Juzgados como enfermos mentales o mentirosos, las prácticas y creencias de los chamanes siberianos fueron castigadas, incluso con la muerte. Mirada hegemónica que al cuidar su centralidad y dominio margina y hace desaparecer el pensamiento de otros, elimina otras formas de interpretar el mundo. Boaventura de Sousa Santos, Saberes del Sur. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Boaventura de Sousa Santos. Bueno, entonces, pues ya que pasamos como estas consideraciones iniciales, vamos a empezar con la primera parte o el primer contenido grueso del módulo y de la presentación. Entonces vamos a empezar por la metodología de marco lógico. Es muy importante tener en cuenta que esta metodología es una entre muchas. Hay muchas formas de formular proyectos y hay muchas metodologías, pero les voy a enseñar esta que es la más generalizada, se utiliza a nivel universal y sirve para proyectos, para participar en convocatorias de proyectos en distintos países. Entonces, bueno, la metodología de marco lógico es un instrumento para la planeación, monitoreo y evaluación de proyectos. Entonces, repito, no solamente es el proceso de formulación y planeación, sino que también es para hacer el monitoreo y la evaluación de los respectivos proyectos. ¿Pero qué es un proyecto? Un proyecto está inmerso en un problema y un contexto. Busca responder un problema dentro del contexto. Entonces es muy importante la palabra problema. Nosotros como extensionistas rurales nos vamos a encontrar con organizaciones sociales o personas de la población rural que desean hacer un proyecto, es porque necesitan soluciones a problemas concretos. Estos problemas normalmente son materiales, es por falta de capital o falta de dinero o lo que sea. Muchas veces también nos encontramos con problemas de reconstrucción de tejido social, sobre todo acá en Colombia, nos encontramos con situaciones muy complejas. Entonces, un proyecto, la palabra proyecto se refiere a proyección, es para pensar en un futuro, ¿sí? Entonces significa el orden o la sistematización de actividades pensando hacia adelante. Hacia adelante hay un objetivo, hay un porqué y también hay nosotros tenemos en la sistematización de de la formulación de un proyecto, la sistematización de las actividades que implica la formulación de un proyecto, están las estrategias. Entonces es el cómo vamos a lograr los objetivos y las estrategias. Y para esto desarrollamos un plan. Y este plan, en este caso, lo vamos a sistematizar a partir de la metodología de marco lógico. Entonces, ¿en qué se diferencia la metodología de marco lógico a otras? Lo primero es que tiene una ayuda visual muy fácil y es la matriz de marco lógico, la MML. Entonces, esta metodología facilita en un solo cuadro la información principal del proyecto. Más adelante vamos a ver cómo se construye esta matriz y cómo se debe leer e interpretar dicha matriz. Entonces, otra ventaja que tiene como metodología frente a otras es que tiene un énfasis en las personas involucradas. Utiliza metodologías participativas. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante esta perspectiva para esta metodología, pero es una ventaja porque precisamente ayuda a solucionar estos peros, estos problemas o estas críticas que ahorita les estaba hablando con el ejemplo de los anteriores proyectos y sobre las consideraciones iniciales que acabamos de ver. Bueno, otra característica particular de esta metodología
que es muy particular es que se plantea un solo objetivo específico. Esto es muy diferente porque ustedes recordarán que, por ejemplo, los trabajos de grado pues, en las universidades colombianas normalmente nos piden varios objetivos específicos y un objetivo general. Resulta que esta metodología no. Esta metodología solamente tiene un objetivo específico. Y el objetivo general prácticamente se plantea como una utopía. Entonces, esta es una de las particularidades más, pues, con las que a nosotros como colombianos nos puede costar un poco más, porque estamos acostumbrados a trabajarlo de manera diferente, a trabajar con varios objetivos específicos, muchas veces secuenciales. Nosotros cumplimos el primero, el segundo y el tercero. Acá no, acá solamente tenemos un solo objetivo. Bueno, otra ventaja gigante que tiene esto del objetivo, no sé si es una ventaja, pero es una característica. Pero una de las ventajas grandes que tiene esta metodología frente a otras es que utiliza una terminología estandarizada y es una metodología validada por organismos internacionales. Es decir, que facilita el diálogo con otras entidades y otras organizaciones y es la mejor metodología para aplicar a convocatorias de financiamiento de cooperación internacional. Normalmente los proyectos de la Unión Europea exigen que la formulación del proyecto sea desde las metodologías de marco lógico y para eso tenemos que construir la matriz que ahora más adelante vamos a ver. Otra ventaja y diferencia que tiene esta metodología es que se basa en relaciones causales y eso facilita el monitoreo y la evaluación. Es decir, uno puede hacerle seguimiento a un proceso. Esta causa tiene esto y esto, y una causa genera este efecto. Ahorita lo vamos a ver de forma incluso más gráfica. Y bueno, y finalmente, repito, hay una regla que es el proyecto tiene un solo propósito. Ese propósito se entiende también como el objetivo. Entonces, prácticamente es una regla, como ya les dije. Bueno, vamos a empezar con el proceso de planeación y cómo se debe formular un proyecto desde la metodología de marco lógico. Entonces vamos a ver uno por uno, pero acá les resumo los pasos. Realmente son 5, menos 6, como pueden verlo. El primero es identificar las personas y las organizaciones involucradas. El segundo es a partir de esto construir un árbol de problemas. Ya les voy a explicar esto qué significa. Simplemente quiero acá nombrar las generalidades y ahorita vamos a la parte específica. Del árbol de problemas se deriva lo que es el árbol de objetivos. Después vamos a hablar sobre los componentes, que es el cómo, los medios para lograr los objetivos y las acciones, que son ya las cosas más prácticas. Una vez se han realizado estos 5 pasos, ahí podemos pasar a construir la matriz de marco lógico, que incluye los indicadores, los indicadores verificables, las fuentes verificables y los supuestos para cumplir cada uno de las acciones, componentes y objetivos. Entonces, el primer paso de la planeación, que es identificar las personas y las organizaciones involucradas, se puede hacer con distintas metodologías. Realmente eso ya depende de ustedes. Pero les recomiendo, por ejemplo, la metodología de mapeo de actores. Acá no cabe hablar un poco sobre esa metodología porque es muy extensa, pero si a ustedes les interesa, el gusto les me pueden hacer la pregunta y podemos hablar sobre el tema y mirar cómo se hace y, bueno, y les puedo recomendar lecturas sobre el mapeo de actores. Pero acá con esta gráfica que les muestro en esta diapositiva podemos entender un poco eso a qué se refiere. No solamente hay que identificar las personas de la organización, sino realmente las organizaciones aledañas o que podrían estar involucradas en el proyecto. Es decir, por ejemplo, las universidades, las ONGs, el Ministerio de Protección Social, las comercializadoras de agroinsumos, los distintos intermediarios, otras empresas privadas, otras organizaciones sociales o comunidades que estén involucradas, las UMATAS, y todo esto, y pensar en cómo se relaciona con nuestra organización social. Pero también es importante saber y describir quiénes conforman esta organización social. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuáles son sus características sociodemográficas, culturales y demás? Una vez nosotros hemos identificado quiénes, tanto las personas como las organizaciones involucradas, debemos de pasar a categorizar su participación. Entonces, sobre las organizaciones que están alrededor de las personas con las que nosotros vamos a trabajar, lo que son ONGs
colegios, universidades, humatas y demás, pues pensar cuál es su participación o en qué nos podrían ayudar, ¿sí? Por ejemplo, cuál es la participación de las comercializadoras, de las empresas, de los intermediarios, ¿sí? Una vez hemos categorizado la participación de cada una de estas organizaciones, también debemos de categorizar la participación de las personas que hacen parte de la organización o de la comunidad con la que nosotros vamos a trabajar. Es decir, hay unas personas que se ponen, no sé, que tienen una participación más activa de liderazgo, que de alguna forma dirigen el grupo, pero también hay otras personas que tienen una participación más periférica. Y nosotros también necesitamos identificar esto. Realmente vamos a trabajar en qué sentido y poder pensar cómo deben de ser los talleres y todo con las metodologías que nosotros utilicemos de forma participativa para que involucren a las distintas personas que tienen distintos tipos de participaciones. Bueno, una vez hemos identificado las organizaciones, las personas, hemos categorizado su participación, también debemos de calcular las fuerzas y el compromiso de cada una de ellas, ¿sí? Esto hace parte también de estas categorías de lo que estábamos hablando, pero es muy importante tener muy claro quién tiene qué compromisos, cómo son esos compromisos y pensar cuáles son esas fuerzas, realmente vendrían siendo también cuáles son las debilidades para ver cómo vamos a trabajar. Y finalmente hay que analizar las relaciones que se tiene con cada una, con cada una de las organizaciones y entre cada una de las personas. Es analizar las relaciones. Para este análisis de relaciones se podría hacer, utilizar las metodologías de análisis de redes. Lo mismo que con lo de mapeo de actores, no las voy a explicar en este momento, pero podríamos manejarlo de otras maneras. Con unas lecturas les podría recomendar lecturas y por medio del foro les puedo explicar en qué consiste el análisis de redes, que normalmente se hace a través del diseño de grafos, diagramas de grafos, que se parece un poco en este momento en la diapositiva, solo que de forma más compleja. Bueno, el segundo paso en la planeación de la metodología de marco lógico, una vez se han identificado las organizaciones y las personas, se procede a realizar y a construir el árbol de problemas. ¿Cómo se hace un árbol de problemas? Ahí está la parte, pueden observarla en la gráfica, cómo abajo están los efectos, arriba están las causas, pero bueno, ¿cómo se construye? En primer lugar, se debe empezar por una lluvia de ideas de problemas. Ustedes por medio de un grupo focal o de un taller se reúnen con las personas y hacen una lluvia de ideas de problemas. Todos los problemas que ellos tienen alrededor. Una vez se hace toda esta lluvia de ideas de problemas, se procede a clasificar estos problemas. Y de esta manera se identifica el problema principal. El problema principal se ubica en la mitad del árbol de problemas. Ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica. Después, el resto de los problemas, los restantes, que no es el problema principal, ¿sí?, se clasifican entre efectos y causas. Esto es muy importante porque, ya les había dicho, la metodología de marco lógico se basa en una relación causal. Entonces, ¿qué problemas son causas y qué problemas son efectos? Ahora más adelante les voy a mostrar ejemplos concretos sobre problema central, causa y efecto y cómo se podrían relacionar. Entonces, una vez ustedes han identificado qué problemas son efectos del problema central y qué problemas son causas del problema central, los ubican gráficamente como lo pueden ver ahí en la diapositiva. Abajo los efectos y arriba las causas. Una vez se ha hecho el problema el árbol de problemas, pasamos a hacer el árbol de objetivos. El árbol de objetivos se construye a partir del árbol de problemas. ¿Y cómo se transforma? Resulta que el árbol de problemas son problemas. No tenemos dinero, hay deserción de la organización, no tenemos canales de comercialización. Todo esto pueden ser problemas y ya los hemos clasificado, ¿no? Todos los problemas están escritos en lenguaje negativo. Para construir un árbol de objetivos se debe pasar cada uno de estos problemas, ya sea el principal o ya sea una causa o un efecto, a términos positivos. Entonces, ahorita les voy a mostrar ejemplos y ahorita ya les muestro ejemplos, claro, para pues, les explico cómo es el cuento. Entonces, el problema principal se convierte en el objetivo o propósito cuando se habla en términos positivos y se pasa de negativo. Los efectos terminan siendo fines. Por decir algo, un efecto es que ha aumentado la pobreza en la organización. Entonces, el fin
vendría siendo pues mejorar los indicadores de pobreza o disminuir los indicadores de pobreza. Las causas pasarían a ser medios o componentes, el cómo lo vamos a hacer, porque las causas es a lo que hay que interferir. Entonces, como pueden ver, el árbol de objetivos a mano derecha, acá en la presentación, entonces ya el problema pasa a ser el propósito o el objetivo, el único objetivo de la metodología de marco lógico, y los efectos pasan a ser los fines, que están aquí abajo, y las causas pasan a ser los medios, acá los diagramo arriba. Entonces, si ven, acá tenemos el árbol de problemas y acá tenemos el árbol de objetivos. Este sería el tercer paso. Entonces, ahora sí les voy a mostrar ejemplos. Traté de hacerlos un poco sencillos, normalmente son pues más complejos. Por ejemplo, está el problema central, que es insuficientes canales de comercialización. Está escrito en términos negativos. Después planteamos este problema en términos positivos y nos queda establecer nuevos canales de comercialización. ¿Sí ven cómo cambia el lenguaje? Se pasa de lo negativo a lo positivo. A la hora de escribir el objetivo o el propósito central del proyecto, es importante iniciar escribiéndolo con un verbo infinitivo, establecer nuevos canales de comercialización. Estos detalles parecen sencillos, pero son importantes, por lo que les digo que la metodología de marco lógico, una de las ventajas que tiene es la estandarización y la validación en términos internacionales. Entonces, estos detalles lo que va a facilitar este diálogo y esta comunicación con otras organizaciones, hacer énfasis en estas cosas. Igual que ahorita les voy a dar también tips de redacción, tanto de los fines como de los medios. Entonces, acá tenemos el efecto, que era también estaba escrito dentro de la lluvia de problemas, está en el árbol de problemas, lo escribimos, decimos, bueno, el ejemplo es pocos ingresos familiares, eso es un efecto. O sea, que hayan insuficientes canales de comercialización nos generan que hayan pocos ingresos familiares. Entonces, ¿cómo escribimos estos pocos ingresos familiares en términos positivos? Ingresos familiares aumentados. Este es nuestro fin, ¿sí? De lo mismo pasa con la causa. La causa está acá, está en términos negativos, ausencia de habilidades de negociación, el medio, habilidades de negociación adquiridas. La causa, carencia de un medio de transporte para sacar los productos, el medio vendría a ser medio de transporte conseguido. Entonces, bueno, ahorita les voy a mostrar todo esto, cómo vendría siendo pues en un árbol, pero ahí ya vamos a ir mostrando ejemplos. Entonces, una vez nosotros hemos hecho el propósito, ¿sí?, los fines y los medios, y lo podemos ubicar acá, como se está en esta presentación y en este árbol, pasamos a escribir lo que son los componentes y las acciones. Los componentes se derivan de los medios y son los productos, obras o servicios, y las actividades son acciones concretas que se pueden realizar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el componente, lo que estábamos atrás, el medio, ¿se acuerdan? Medio de transporte para los alimentos adquirido. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Pues las correspondientes para gestionar un camión o los recursos para obtenerlo, ¿sí? Ya sea hacer, no sé, buscar, no sé, realmente no sé cuáles puedan ser las correspondientes. Bueno. El segundo componente es que teníamos escritos atrás en el ejemplo, es capacitaciones y talleres sobre habilidades de negociación. Las acciones son las correspondientes para realizar las capacitaciones o los talleres, ¿sí? Entonces, formación del equipo, escritura del módulo de cada uno de los talleres, de la formación y, bueno, ejecución. Todas estas actividades pasan a ser las acciones. Entonces, como vemos, hay 4 categorías lógicas en la metodología de marco lógico. La primera categoría lógica es el fin, la segunda es el propósito, la tercera son los componentes o medios y las cuartas son las actividades. Como posibles sinónimos de esas 4 categorías lógicas están las siguientes. El fin vendría siendo nosotros queremos realmente impactar la comunidad o la organización social con la que trabajamos. El propósito es el efecto directo, realmente lo que queremos lograr. Los componentes son los productos, ¿sí?, como estamos hablando del camión, y las actividades son las acciones. Entonces, lo que es
el fin y el propósito pertenecen a un ámbito político, económico y social. El por qué estamos planteando este proyecto, ¿sí? Y como podemos ver es de un tipo exógeno, es externo realmente a lo que vendría siendo el proyecto. ¿Qué va a ser el proyecto? Pues precisamente los componentes y las actividades. Estos dos componentes o categorías lógicas, perdón, estas dos categorías lógicas que son componentes y actividades son del ámbito gerencial. Entonces las preguntas claves en el cómo vamos a lograr este propósito y estos fines. Entonces son de tipo endógeno, es decir, están inmersos, están dentro del proyecto. Entonces, una vez nosotros tenemos estas 4 categorías lógicas pues más claras y hemos hecho nuestros respectivos árboles de problemas, nuestros objetivos y ya tenemos los componentes y las actividades, vamos a proceder a construir lo que es la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico se escribe así como lo pueden ver en la pantalla. Tiene 4 columnas. En la primera están las 4 categorías lógicas en ese orden: fin, propósito, componentes y actividades. La segunda columna son los indicadores verificables objetivamente para cada una de estas categorías lógicas. La tercera columna son las fuentes de verificación y la cuarta son los supuestos. Entonces, en la primera es el resumen ejecutivo de la planeación, las 4 categorías lógicas. Desde la segunda, la tercera, cuarta columna es información para poder hacer el monitoreo y el seguimiento y la evaluación del proyecto. Entonces, la primera columna es el resumen de la planeación, la tercera, cuarta y quinta pertenecen al proceso para poder monitorear seguir y evaluar el proyecto. Entonces, los indicadores verificables objetivamente deben ser medibles, deben ser realizables, deben de incluir la variable tiempo y deben representar un cambio en una variable. Ahorita les voy a dar ejemplos de los indicadores y les voy a dar ejemplos sobre esta matriz. La tercera columna, que es la de fuentes de verificación, deben demostrar los métodos y las fuentes de recolección. Normalmente son fotos, listas, documentos concretos, bueno. Y la cuarta columna, los supuestos, puede ser, tal vez es la columna un poco más rara, pero se refiere a factores externos y fuera de control que implican un riesgo, por ejemplo, climatológico, ambiental, financiero, político, institucional, entre otros. Es decir, son cosas externas que tienen que darse y cumplirse para que nuestro proyecto pueda funcionar. Por ejemplo, que no cambie cierto gobierno, o que sí cambie, o que se abran las convocatorias de proyectos, o que no. Sí, son cosas externas con las que nosotros debemos de contar para que sea realizable el proyecto. Entonces, la matriz de marco lógico tiene una lógica, lo que se denomina lógica vertical. Y aquí pueden, pues acá esta flecha que pongo en esta matriz realmente muestra cómo debe ser el seguimiento y el monitoreo, el seguimiento y la evaluación del proyecto a partir de este cuadro. Entonces, ¿en qué consiste esta lógica vertical? Es una lógica vertical que empieza de abajo hacia arriba. Empezamos desde las actividades y terminamos en el fin. Entonces, empezamos aquí abajo. Si se ejecutan las actividades previstas, ¿sí? Y cumplimos con nuestros indicadores y tenemos nuestras fuentes verificables y se cumplen los supuestos respectivos que consideramos, entonces se van a lograr los componentes, ¿sí? Acá. Si se realizan los componentes que son los medios y se cumplen los supuestos, bueno, lo mismo, los indicadores, las fuentes verificables y se cumplen los supuestos respectivos, entonces se va a lograr el propósito. Y acá llegamos al propósito. Si se logra el propósito y se cumplen los supuestos respectivos, hacemos el mismo trazo, entonces llegamos al fin. Si el programa cumplió lo esperado y se cumplen los supuestos a nivel de fin, es decir, llegamos a esta casilla de la matriz y se ha cumplido tanto, o sea, tenemos los indicadores, las fuentes verificables y se dieron los supuestos, podemos afirmar que serán sostenibles los impactos. Es decir, que el proyecto va a tener un impacto a mediano o largo plazo y que una vez nosotros nos hayamos retirado, el proyecto va a seguir funcionando. En eso consiste la lógica vertical de la matriz de marco lógico. Tal vez en términos de importancia de esta metodología,
es que se puede, lo que yo les decía, que se puede apreciar gráficamente en un solo cuadro cómo es toda la planeación, cómo debe hacerse el monitoreo, el seguimiento y la evaluación del proyecto, precisamente. Bueno, esto ya es el ejemplo que les quería mostrar. Es uno muy sencillo de construir. Normalmente cada una de las casillas tiene más. Entonces, por ejemplo, acá únicamente tengo una actividad, una acción, únicamente acá hay un componente. Normalmente hay más, pero bueno, entonces vamos a trabajar sobre este ejemplo. Entonces está el fin, que era lo mismo que habíamos trabajado atrás. El fin, ingresos familiares aumentados. El propósito, nuevos canales de comercialización establecidos. El componente 1, medio de transporte de alimentos adquirido. Atrás había puesto 1, pero en este ejemplo solamente voy a trabajar con este. Y la acción, aplicar a convocatorias de financiamiento de bienes de capital. Entonces, empezamos de abajo hacia arriba, ¿no? La acción, aplicar a convocatorias de financiamiento de bienes de capital. Entonces, el indicador verificable es que se aplicó a 4 convocatorias en los primeros 2 meses del proyecto. Si ven que es cuantificable porque se aplicó a 4 convocatorias y además hablé en un tiempo, en los primeros 2 meses del proyecto. ¿Cuáles son las fuentes de verificación? Fotos de los correos o carta de respuestas de las instituciones que ofrecieron las convocatorias. Esa podría ser la fuente de verificación de haber aplicado a estas 4 convocatorias. ¿Cuáles son los supuestos? Se abren por lo menos el 60% de las convocatorias previstas. Si ven que es algo ajeno, otro supuesto que pongo acá de ejemplo, se gana por lo menos una de las convocatorias a las que se aplica. Entonces, una vez se ha cumplido estos supuestos, pasamos a los componentes, que es el medio de transporte de alimentos adquirido. Entonces, aplicamos a convocatorias de financiamiento de bienes de capital, se cumplen los supuestos, ganamos una convocatoria, adquirimos nuestro transporte de alimentos. Entonces, ¿cuál es el indicador verificable objetivamente? En menos de un año se adquirió un camión para la organización para poder transportar sus productos hasta el punto de abastecimiento. Ese es el primer indicador. Otro ejemplo de indicador sería el camión transportó 10 unidades de los productos por semana al nuevo punto de abastecimiento. Las fuentes de verificación, ¿cuáles serían? Fotocopia de la tarjeta de propiedad del camión y el registro de viajes con firma del conductor y el presidente de la organización. ¿Cuáles serían los supuestos en este caso? El punto de abastecimiento cumple la promesa de compra directa y permite el encadenamiento, porque nosotros estamos asumiendo que lo que nos hace falta es poder transportar nuestros productos al punto de abastecimiento. Entonces, si ven, es un supuesto que realmente este punto de abastecimiento va a funcionar como tal. Entonces, una vez se cumple todo esto, pasamos a nuestro propósito. Nuevos canales de comercialización establecidos. Tenemos el indicador verificable efectivamente de los nuevos canales de comercialización establecidos vendría siendo el porcentaje de ventas al intermediario actual se redujo en al menos un 30% en el primer año. El segundo, se aumentó en 1 el canal de comercialización en un año. Otra vez, si ven que es cuantificable y también tiene la variable tiempo de forma específica. Así pasamos a nuestras fuentes de verificación. Las fuentes de verificación en este caso podrían ser registros de ventas. Si ven, son verificables, se pueden mostrar. ¿Cuál sería el supuesto? El precio en el punto de abastecimiento es igual o mejor que el del otro intermediario, pues como precisamente el problema es que tenemos es un problema de comercialización, pues nosotros asumimos que todo esto que estamos haciendo es porque vamos a encontrar mejores precios. Entonces, si se da este supuesto del precio y vale la pena hacer esta comercialización y mejoró, o sea, fue buena idea abrir este nuevo canal de comercialización, vamos a nuestro primer fin, que es ingresos familiares aumentados. Si ven, esto ya es un impacto. El fin significó un impacto. El impacto de los proyectos significó que aumentamos los ingresos familiares. ¿Cuál es el indicador de este fin? Pues que aumentaron en 10% en promedio los ingresos familiares en los primeros 18 meses. Una vez más, es cuantificable, ¿sí? Y tiene la variable tiempo. Las fuentes de verificación, ¿cuáles son?
las encuestas iniciales y finales a las familias. Podríamos aplicar una encuesta inicial en el proyecto de cuáles son sus ingresos, tales y tales, y al final podemos hacer otra encuesta para evaluar si realmente logramos aumentar por lo menos en un 10% los ingresos familiares de la organización. ¿Y cuál vendría a ser el supuesto? No se aumentan las importaciones de productos similares o sustitutos, ni se aumenta la oferta y el punto de abastecimiento recibe los productos. Es decir, un supuesto mucho más amplio de que realmente todo está funcionando como nosotros lo esperamos. Entonces, una vez se cumple este supuesto, ¿qué podemos afirmar? Que los impactos van a ser sostenibles. Es decir, este fin de aumentar los ingresos familiares va a ser sostenible con el tiempo. Y nuestro proyecto ha cumplido. Hemos podido hacer el trabajo de planeación en esta primera columna, ¿sí? Y con la lógica vertical que les enseñé, que va en este mismo sentido, acá se los voy señalando, termina con aumentar, bueno, los ingresos familiares y terminamos de forma sostenida, sostenible realmente es la palabra. Bueno, una vez nosotros hemos hecho todo bueno, una vez hemos entendido realmente qué consiste la matriz de marco lógico y cómo se hace el proceso de planeación, monitoreo, evaluación y seguimiento a partir de esta metodología, pues quisiera explicar o comentar un poco sobre metodologías participativas que según la etapa de formulación del proyecto, porque igual todo este módulo es para la formulación de proyectos. Y dentro de nuestro objetivo está desde metodologías participativas, además que esta metodología lo exige. Entonces, yo acá pongo un ejemplo tal vez de los votantes, pero realmente hay otras formas de hacerlo y podríamos discutirlo. A la izquierda, en la tabla, pueden ver los 6 pasos que ya vimos y pongo los instrumentos metodológicos recomendados para cada uno de estos pasos. Entonces, para el primer paso, que es identificación de personas y organizaciones involucradas, el instrumento metodológico recomendado por excelencia es el grupo focal. ¿En qué consiste un grupo focal? En una entrevista colectiva. Bueno, además del grupo focal, acá escribo entrevistas y encuestas. Todo esto es información que puede servir. El grupo focal es la metodología por excelencia para este tipo de cosas. Lo podemos hacer a través de también metodologías de talleres para que entre las personas con las que nosotros estamos trabajando, generar discusión entre ellas, que entre ellas mismas se vaya validando la información que nosotros vamos obteniendo. Esa es la ventaja del grupo focal frente a una entrevista individual, que logramos una conversación, una discusión entre estas personas, y a partir de este diálogo es que realmente se va obteniendo información mucho más concreta. El árbol de problemas es lo mismo. Lo que recomiendo es hacerlo por medio de un grupo focal de entrevistas, observación participante y talleres. ¿Por qué observación participante? Porque puede que dentro del grupo focal o las entrevistas que realicemos nos salgan ciertas cosas que nosotros sí podemos observar. En todo caso, si nosotros observamos unos problemas que ellos no identifican en el grupo focal, en las entrevistas, nosotros igual debemos de plantearlo en estos escenarios y conversarlo con ellos mismos. Normalmente, ¿cómo he realizado yo esta actividad de árbol de problemas? Utilizo papel craft en una pared o en el piso. Nos sentamos alrededor, si está en el piso, o en una pared también nos sentamos alrededor como en herradura. Y por medio de fichas bibliográficas vamos haciendo la lluvia de ideas de los problemas. Entonces, simplemente la participación, vamos dinamizando la actividad y vamos escribiendo uno a uno de los problemas en fichas bibliográficas y se van pegando en el papel craft así como una lista. Y ya una vez tiene toda la lista de los problemas, toda la lluvia de ideas y ya se saturó, las personas ya no están hablando, ya no están diciendo nada, se organizan, ¿se acuerdan cómo era? Sacamos el problema principal y lo ubicamos en la mitad y después vamos sacando los problemas que dan efectos y causas y los vamos pegando según como arriba o abajo del problema principal. ¿Sí? Entonces ahí podemos ir armando el esquema de todo el árbol de problemas que ya vimos cómo se hace. Entonces, estas 2 primeras etapas son las más importantes para la metodología participativa. Una vez se ha pasado de estas 2 primeras etapas, digamos que la participación pues no es tan importante,
pues sigue siendo importante, pero es más importante el trabajo autónomo, individual de la persona que esté orientando el proceso, es decir, de ustedes. Igual se puede hacer por medio de talleres y puede ser muy provechoso acá, ya puede manera menos por pasar del lenguaje negativo los problemas al lenguaje positivo, como ya lo hicimos. Y después se hace lo de componentes y acciones, que también lo pueden hacer ustedes por medio de talleres, pero también de una forma un poco más autónoma. ¿Sí? Y finalmente, con el mate marcológico. Es importante igual que esta matriz de Marcolanda y sea socializada y dialogada con toda la organización, y también para todo esto recomiendo hacer talleres. Podría ser una metodología participativa. Bueno, esta es la metodología de marco lógico. Me pueden hacer las preguntas que consideren ahora que terminemos la presentación. La primera actividad que ustedes deben hacer, la han de entregar en 8 días, es es la siguiente: construir por grupos una matriz de marco hipotética a partir del siguiente árbol de problemas. Entonces acá está el árbol de paz, está el problema central, está un poquito más oscuros. El problema central es: los ingresos de la organización han disminuido. Arriba están las causas y abajo están los efectos. Entonces, ¿cómo se lee este árbol de problemas? Los proveedores actuales imponen precios. Acá me faltó esta palabra. Existe un desconocimiento sobre el uso de los agroinsumos y existe un desconocimiento sobre insumos alternativos. Se dan cuenta que todo lo que está escrito acá son problemas, solamente que están jerarquizados, categorizados y organizados de esta manera. Entonces, los proveedores actuales imponen precios y por lo tanto los insumos son muy caros. El desconocimiento sobre los usos de agroinsumos y el desconocimiento sobre los insumos alternativos genera deficiente utilización de insumos. Y tanto que los insumos sean muy caros como esta deficiente utilización de los insumos termina en elevación de costos de producción. La elevación de costos de producción, impacto, claro, y es que los ingresos de la organización han disminuido. ¿Y cuáles son los efectos de los ingresos? Que los ingresos de la organización hayan disminuido, pues que existe una desmoralización de los socios y que no se ha podido realizar el relevo generacional por falta de incentivos. Entonces, ustedes deben de utilizar este árbol de problemas para construir un árbol de objetivos. Una vez construyan el árbol de objetivos, ¿sí?, sacan las 4 categorías lógicas, como ya lo vimos atrás, y construyen su matriz de marco lógico. ¿Cómo es la rúbrica o la evaluación de esta actividad? La matriz de marco lógico es una tabla 4x4. ¿Sí? Hay unas casillas que tienen varios puntos, pueden tener varios indicadores, pueden tener varios componentes, bueno, varios, todo, eso ya es otro, pero la matriz es de 4x4. Entonces, la primera y segunda columna van a representar el 40% cada una de la clasificación, y la tercera y la cuarta, bueno, aquí está el porcentaje distribuido por casilla, como lo tengo aquí en la imagen. Así va a ser la calificación. El ejercicio debe presentarse en PDF y máximo en una página. Es decir, por grupos me entregan una página en PDF con la matriz de marco lógico, incluyendo todos los problemas que están acá, ¿sí? Es decir, no se puede omitir ninguna de las causas ni ninguno de los efectos, se debe incluir todos en la matriz. Lo que son indicadores y fuentes de verificación y supuestos, pues ya va dentro de la creatividad que cada uno de ustedes tenga. Va a pasar al segundo punto. Bueno, entonces, hasta el momento hemos visto lo de metodología del marco lógico. Vamos a pasar a la segunda parte gruesa del módulo, que es planeación financiera. Ya les dije que vamos a hablar sobre estructura de costos, sobre la información financiera principal que hay que tener en cuenta, los principales indicadores y unas metodologías muy sencillas de proyección de la información financiera. Pero no solamente esta planeación financiera, no solamente es el proyecto y la planeación, sino que también es para tener información sobre si es recomendable o no hacer el proyecto, si se debe realizar o no, en términos financieros, si es viable o no realizar el proyecto o si se debe descartar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, planeación financiera.
Para comenzar con la planeación financiera, vamos a hablar sobre los costos agropecuarios y las diferentes estructuras de costos que se utilizan. Acá nombro 3 distintas estructuras. Ustedes cada vez que vayan a analizar los costos o a sacar los costos de algún proyecto, tienen que escoger entre estructuras de costos. No todo es tan obvio. Estas son las 3 principales estructuras de costos que se manejan para estos casos. La primera, la discriminación entre costos fijos y variables, es la principal estructura que usan las ciencias administrativas. La segunda, de costos directos e indirectos, es la que normalmente se utiliza en los proyectos agropecuarios, es lo que me he dado cuenta. Por ejemplo, acá en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, los profesores utilizan más esta estructura de costos. Y la tercera es la estructura monetaria, que es una estructura que es un poco más política, que tiene que ver con la economía campesina. Pero bueno, vamos a la primera estructura. Costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos costos que no cambian con el nivel de producción y se tienen que calcular por una unidad de tiempo. Ustedes escogen la unidad de tiempo, puede ser mensual, puede ser por ciclo productivo, quincenal, semanal, anual. Lo importante es que sea coherente a cómo se maneja. Yo recomiendo utilizarlo en términos agropecuarios por ciclo productivo cuando estamos hablando de cultivos. Los costos variables son aquellos costos que cambian con el nivel de producción y se calcula por unidades. Por decir algo o no por decir algo, los principales costos variables son los insumos de producción. Fertilizantes, plaguicidas, semilla, todo lo que nosotros necesitamos que están directamente relacionados al proceso de producción. Por ejemplo, los costos fijos, bueno, depende. Muchos costos variables son considerados fijos según la persona, muchos fijos son variables, todo esto es flexible y depende de lo que ustedes necesiten, repito, y lo que el proyecto necesite. Pero los costos fijos normalmente son aquellos como el salario o el sueldo, por decir algo. Ustedes tienen contratada una persona con el mínimo mensual. Ustedes pagan este mínimo mensual independientemente de que se pierda la producción, por decir algo, una sequía, un exceso de lluvias o lo que sea, se perdió la producción o se produjo menos de lo que se había calculado, igual ustedes tienen que pagarle a la persona su sueldo. No es como, bueno, únicamente cosechamos el 50% de lo previsto, entonces le voy a pagar a los empleados el 50%. Eso no funciona así, por lo tanto es fijo. En este caso, como estamos hablando de sueldo, se podría manejar mensual o por el ciclo productivo, pues dependiendo del ciclo trimestral o 4 o 6 meses. En cambio, las variables son directamente los insumos de producción. Otro ejemplo de los fijos pueden ser algunos servicios o el arriendo de la tierra. Ustedes no van a pagar arriendo por la tierra menos si cosechan menos o si cosechan más, ¿sí? Eso es un costo fijo. En cambio, si las variables, por ejemplo, el empaque, todos estos insumos, sí dependen de lo que se produce. Entonces, esta estructura de costos de fijos y variables es la que yo más recomiendo, es la que más literatura tiene en las ciencias administrativas y económicas y le recomiendo mucho cuando se habla de algún tipo de transformación. Bueno, la segunda estructura es directos e indirectos. Se diferencia de la anterior porque todos los costos, tanto fijos y variables, vendrían siendo, en este caso, bueno, no todos, en su mayoría vendrían siendo costos directos, están relacionados directamente con la producción y los indirectos no están relacionados con la producción. En otras estructuras, algunos indirectos se asumen como gastos administrativos. Resulta que en la estructura de costos de entre fijos y variables, la primera que está acá, los gastos son diferentes a los fijos y se diferencian muy bien de los costos fijos y variables. En cambio, en esta estructura de directos e indirectos, los costos indirectos muchas veces son algunos gastos administrativos. En términos, por eso es que recomiendo más la primera estructura, porque en términos para las ciencias administrativas y económicas, los costos son lo que está directamente relacionado con la producción, como por ejemplo el trabajo, la tierra, los insumos y todo eso. Y los gastos pueden ser, no sé, el gerente, el café que se gasta para el almuerzo de los trabajadores, las camisetas que se mandan a estampar, todos estos se asumen como gastos. En cambio,
los costos están relacionados a la parte operativa del proyecto. En cambio, en esta segunda estructura de costos directos e indirectos, los indirectos comprenden gastos. Es un poco más ambiguo, pero puede llegar a ser una estructura mucho más sencilla porque únicamente vamos a manejar dos egresos, por decirlo así, directos e indirectos, relacionados directamente con la producción y los no relacionados con la producción, que pueden incluir muchos costos fijos, incluso gastos. La estructura de monetarios y no monetarios se fundamenta en el concepto de economía campesina, y es que para los campesinos no contemplan en muchos casos costos, la mayoría de los costos, que es la mano de obra. Por decir, algún campesino trabaja su tierra y él no contabiliza ese trabajo que necesita. Y tampoco contabiliza la tierra, porque como es propia, ¿sí? No tiene en cuenta estos costos, y es muy importante tenerlos. Por eso esta estructura de costos tiene también un contenido político y social interesante, y es de evidenciar y visibilizar esos costos que los campesinos no tienen en cuenta. ¿Cuáles son las recomendaciones sobre los cálculos de costos? Primero es discriminar actividades por unidad de tiempo. Por ejemplo, el ciclo productivo de 3 meses, la preparación del terreno, la limpieza de la tierra, la siembra, las distintas aplicaciones, la cosecha, la poscosecha y manejo de residuos. Esto es un ejemplo. Para cada una de las actividades uno tiene distintos costos. Entonces, esta es la principal recomendación que les doy para costear, mejor dicho, un proyecto. Calcular la operatividad, cómo se va a operar el proyecto en términos cronológicos en una línea de tiempo, y en ella discriminar cada una de las actividades y sacar los costos, sean fijos, variables, directos, indirectos, monetarios, no monetarios, gastos, como la estructura que ustedes hayan escogido, pero manejarla por actividad. El principal dato en términos de costo es lo que se llama costo unitario, es decir, por la unidad de venta, ya sea bulto, kilogramo, hora de trabajo, no importa, la unidad que se maneje en el proyecto. Esta unidad debe ser la que normalmente utilizan las organizaciones o los campesinos o los productores con los que ustedes estén trabajando. Si en la zona se utiliza tonelada, pues tonelada, bulto, kilogramo, lo que ustedes consideren, y es cuánto nos cuesta producir una unidad de esas, ¿sí? Ahorita les voy a explicar un poco la diferencia del costo unitario entre las distintas estructuras de costos. Bueno, a pesar de que esto es muy técnico, nosotros tenemos que utilizar instrumentos metodológicos también con una perspectiva participativa. Es mucho más fácil, es muy difícil que nosotros, que somos ajenos muchas veces al sector, al territorio o a la comunidad, porque trabajamos en muchas, como extensionistas rurales, sepamos exactamente cuáles son los costos de producción. Es decir, producir tomate en Fomique tiene unos costos diferentes a producir tomate en Villa de Leyva, ¿sí? ¿Por qué? Porque los insumos cuestan diferentes, las prácticas productivas, culturales, territoriales son diferentes. Puede que la variedad de tomate que estén utilizando sea diferente y los insumos que requieran también pues varíen. Entonces, para este caso, los instrumentos metodológicos que yo recomiendo son grupo focal, entrevista y encuesta. Otra vez, les repito que para mí el mejor instrumento metodológico es el grupo focal. O sea, ustedes se reúnen con los productores, hacen una entrevista colectiva y pueden hacer la misma recomendación que les dicen, un papel craft con fichas bibliográficas, empezar a hacer todo el proceso, el diagrama de flujo de la producción. Bueno, ¿cómo se empieza la producción? Preparación del terreno, ¿sí? Limpieza, siembra, y empiezan ficha por ficha una de las actividades. Después empiezan a hablar cuáles son los costos de producción para cada una de las actividades. Por decir, bueno, ¿ustedes cuántos jornales invierten para limpiar la tierra? ¿Cuántos jornales invierten para la siembra? ¿Cuánto cuesta la semilla? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta el transporte, por ejemplo, de ir allá para acá? ¿Cuánto cuesta cierto insumo? Y así, y entonces ahí van construyendo de forma participativa con las otras personas y todo el diagrama de flujo de la producción y los respectivos costos por actividad, ¿sí? Entonces, finalmente, lo que les recomiendo es que usen la estructura de costos que sea más cómoda para cada uno de los proyectos. Ustedes miran cómo les queda más fácil discriminar los costos y con los que ustedes se sientan más cómodos, que ustedes entiendan mejor.
Bueno, una vez nosotros ya tenemos los costos y eso, vamos a empezar a hablar de la información más importante. Lo primero que creo que todos ustedes como extensionistas como extensionistas rurales lo deben de tener muy claro es la información de la producción. Para esto tenemos que tener dos tipos de información. La actual, que es la producción actual en las unidades que se manejen, kilogramos, bultos, arroba, tonelada, ¿sí? Y el área actual destinada para la producción de esta cantidad. Puede ser hectáreas, fanegadas, camas para el caso del lombricompost. Eso ya dependerá de ustedes. Y en segundo lugar, necesitamos la producción potencial. Esto es muy importante porque la planeación financiera no es solamente la información financiera estática, sino que nosotros tenemos que proyectarla. Por eso es que se habla de planeación, ¿sí? Y por eso también es que estamos en formulación de proyectos para adelante. Entonces, el tiempo. Entonces, así como nosotros tenemos la producción actual, necesitamos saber cuál es la cantidad estimada pues, de producción, cuál es la cantidad estimada máxima de producción. Y lo mismo pasa con el área, cuál es el máximo de área que pueden ser destinadas para esto. Por decir algo, ahorita tienen 3 hectáreas cultivadas, pero tienen la capacidad de cultivar 10 hectáreas. Entonces nosotros podemos proyectar el proyecto, ¿sí? Hacia el cultivo de las 10 hectáreas, paulatinamente, por decir algo. El primer año 3 hectáreas, el segundo año aumentamos una, el tercero otra, y así para ir aumentando la producción. Y estos dos datos deben de estar directamente relacionados. Acá introduzco la Q en mayúscula. Para las ciencias económicas y administrativas, la Q representa cantidad de producción. Entonces, de ahora en adelante en la presentación vamos a ver fórmulas y demás donde está la Q y se refiere a esto, a producción, en unidades, en las unidades que se utilizan. Bueno, la principal información financiera que se necesita. Precio unitario, repito, es el precio de de la unidad que se haya escogido, kilogramo, bulto, arroba, lo que ustedes consideren. Ingresos totales es P, el precio unitario, por Q, ya vimos que es la producción total. Entonces, el precio de la unidad por la cantidad de las unidades que se producen. A esto le vamos a llamar ingresos totales. Después está la otra información importante, son los costos totales. Los costos totales suman todos los costos independientemente de la estructura que ustedes hayan escogido. Si escogieron fijos y variables, pues suman ambos. Si escogieron directos e indirectos, pues también. Y si escogieron monetarios y no monetarios, también lo deben de manejar de la misma manera. Costos totales. El costo unitario es el costo total dividido la cantidad de producción. Entonces, ahí sabemos cuánto cuesta la unidad producida. El costo variable unitario, ¿sí? Es el principal dato para la estructura, la primera estructura, la de costos fijos y costos variables. Acá, de ahora en adelante, en esta tabla, desde acá de costo variable hasta acá margen de contribución, son datos que únicamente se sacan para la primera estructura de costos. Ya les voy a explicar un poco más esto. Entonces, el costo variable unitario es los costos variables por unidad. Acuérdense que lo variable es que varía según la cantidad producida. Los costos fijos por ciclo productivo por la unidad de tiempo seleccionada. Normalmente se maneja por mes o por ciclo productivo. Los gastos y el margen de contribución. Bueno, tal vez sea más fácil explicarles por este medio. Entonces, la primera estructura de costos, la de costos fijos y costos variables, la principal información financiera es la siguiente. Tenemos, como ya les expliqué, los ingresos totales es igual a precio de la unidad, ¿sí? Por cantidad producida. Entonces, precio de los kilogramos por la cantidad de los kilogramos producidos o precios del bulto por la cantidad de los bultos producidos. ¿Qué otra información entonces necesitamos? Costos totales. Los costos totales son los costos fijos en una unidad de tiempo, ¿sí? Es importante, ya les repetí, puede ser mensual o ciclo productivo, más los costos variables, pero costos variables unitarios, ¿sí? Por decir, ¿cuánto es el costo para producir 1 kilogramo por la cantidad producida? Esto
vendrían siendo los costos totales. Entonces, otra información importante, que era en lo que íbamos ahorita, es el margen de contribución. Margen de contribución para esta misma estructura de costos fijos y costos variables es igual al precio de la unidad, el mismo que estamos manejando acá, menos el costo variable unitario. Entonces, es el margen, ¿sí?, unitario, ¿sí ven?, que sacamos por un kilogramo vendido o por un bulto, es decir, el precio del kilogramo menos lo que nos cuesta producir esa unidad. Es importante tener en cuenta que este costo variable unitario únicamente está teniendo en cuenta los costos que dependen de la producción, sobre todo los costos de los insumos. Bueno, y para el margen de contribución, utilizando las otras estructuras de costos, simplemente es el precio menos el costo. Otra información importante, que es realmente muy importante, que no podemos dejar de lado, son los imprevistos. Los imprevistos se calculan como un porcentaje sobre los costos totales. Entonces, nosotros calculamos los costos totales y le sacamos un imprevisto y estos los sumamos y los incluimos. Un porcentaje y esto lo sumamos y los incluimos en el total. Normalmente se recomienda que los imprevistos sean de entre el 5 y el 20%, pero como nosotros trabajamos en el sector agropecuario, nuestros imprevistos deben ser grandes. Entonces, yo les recomiendo, bueno, adaptarlo según cada uno de los proyectos, pero normalmente oscilan entre el 15 y el 20%. Esto es muy alto, muchas veces sube demasiado los costos y es lo que pone en tela de juicio la viabilidad del proyecto, pero nosotros tenemos que tenerlo en cuenta porque ustedes son muy conscientes de los imprevistos y de los riesgos económicos que hay en nuestro sector. Por decir algo, los precios realmente oscilan mucho, los intermediarios, aumentan las importaciones, por el tema climatológico, entonces también podemos perder el cultivo, la producción. Entonces, es muy riesgoso y por lo tanto recomiendo utilizar un porcentaje alto. Si estamos hablando de por ejemplo, no sé, un producto que no tenga muchos riesgos, como el lombricompost o algún tipo de insumo así, pues podemos manejarlo tipo 5%, 7%, ya dependerá de lo que ustedes consideren. Bueno, y la última información así financiera de las principales, esto es muy extenso, yo solamente les estoy dando los principales datos que se necesitan y los que son los más fáciles de manejar de manera participativa, porque la información financiera puede ser mucha, entonces podemos realmente hacer un trabajo muy largo en este sentido, pero va a ser muy difícil mantener una comunicación conceptual y demás adecuada con las personas que nosotros trabajamos. Por eso recomiendo manejar esta información más que todo. Bueno, entonces la última es inversión inicial. ¿Cuánto se necesita para empezar el proyecto? Por ejemplo, ¿cuál es la inversión de capital? Si vamos a construir un invernadero, si necesitamos comprar máquinas o los insumos iniciales, no sé, ustedes saben más que yo cuál puede ser la inversión inicial de cada uno de los proyectos. Bueno, cuando se tiene toda esta información, entonces tenemos el estado de resultados. Podemos construir el estado de resultados. El estado de resultados es el principal estado financiero. Los dos principales estados financieros son el balance de resultados y el balance financiero y el estado de resultados. Yo acá únicamente incluyo el estado de resultados, que es los ingresos totales menos los costos igual a utilidad bruta. Esto se empieza a complejizar un poco más. Entonces, hay tres tipos de utilidades. A la utilidad bruta le restamos los gastos operacionales, que puede ser el tema de los cafés, bueno, las impresiones, la facturación, todo esto se consideran gastos. Y si se dan cuenta que este esquema de estado de resultados incluye la primera estructura de costos, la de costos variables y costos fijos, por eso es que yo la recomiendo, porque es la principal estructura de costos para las ciencias administrativas y económicas. Pero bueno, utilidad bruta menos gastos operacionales nos da lo que es la utilidad operacional. A esta utilidad operacional le restamos los gastos financieros. ¿Cuál es la diferencia entre los gastos financieros y los gastos operacionales? Es que los gastos financieros se refieren más que todo a las comisiones y a los intereses que nosotros tenemos que pagar por temas financieros. Entonces, los intereses son los préstamos que nosotros pedimos y es sobre los préstamos que nosotros pedimos, y las comisiones se refieren a los pagos de servicios bancarios. Por decir algo, cada vez que nosotros retiramos dinero de un cajero automático nos cobran
pero son comisiones y se incluyen en los gastos financieros. Cuando nosotros le restamos los gastos financieros a la utilidad operacional, nos da lo que se llama utilidad antes de impuestos. A la utilidad antes de impuestos le restamos la provisión para impuestos y nos da la utilidad neta o los beneficios. A la utilidad neta se le llama beneficios, que es lo que realmente queda, lo que queda libre. Es muy importante tener en cuenta que los impuestos para el sector agropecuario son muy pocos. Casi nada está grabado. Entonces, muchos de nuestros proyectos puede que de los proyectos sobre producción no incluya mayores impuestos. Igual debemos de contemplarlo para sacar la utilidad neta o los beneficios. Bueno, vamos a hablar entonces sobre los principales indicadores. El principal indicador es el punto de equilibrio. Estos indicadores realmente son para tomar decisiones sobre si vamos o no a realizar el proyecto y nos van a dar como luz sobre su viabilidad. Bueno, entonces el punto de equilibrio también depende de la estructura de costos que ustedes recomiendan. Siguiendo con esta estructura de costos variables y costos fijos, el punto de equilibrio es de la siguiente manera. El punto de equilibrio es igual a los costos fijos, los mismos que manejamos acá sobre el margen de contribución. Esto es esto, entonces esto es igual a los costos fijos sobre precio menos costo variable unitario. Como podemos darnos cuenta, el punto de equilibrio contempla ambos tipos de costos y el precio. Si nosotros vamos a manejar la otra estructura de costos, la de directos, indirectos o monetarios, no monetarios, el punto de equilibrio simplemente se refiere cuando los ingresos totales menos los costos totales son igual a cero. Es mucho más sencillo. O cuando los ingresos totales es igual a los costos totales. ¿Qué significa? Esto es exactamente lo mismo que esto. Es el punto en el que el proyecto productivo no gana ni pierde, simplemente recupera los costos. Bueno, entonces el siguiente indicador, ya vimos el punto de equilibrio, es el indicador costo-beneficio. Realmente este es pues es uno de los principales y es el más sencillo de hacer y simplemente es de dividir los ingresos totales sobre los costos totales. Si esta división da mayor que 1, los beneficios superan los costos y por lo tanto se realiza el proyecto. Si esta división da igual a 1, significa que no hay ganancias y que este es el punto de equilibrio, no perder. El criterio de si se realiza o no el proyecto cuando el resultado de esta división es igual a 1, depende realmente lo que ustedes consideran, lo que la organización considere. No necesariamente se descarta. ¿Por qué? Porque muchas veces es más importante pues pagar un trabajo y dar trabajo. Muchas veces los proyectos es simplemente dar el trabajo. Entonces no es necesario que se generen utilidades o beneficios, simplemente basta con que se estén pagando de forma pues digna y decente los trabajos. Por lo tanto, es posible que con estos dos resultados, sea mayor a 1 o igual a 1, se pueda realizar el proyecto o se deba realizar. Cuando definitivamente hay que descartarlo es cuando el resultado es menor a 1, porque esto significa que los costos son mucho mayores que los beneficios. En este momento sí se descarta del proyecto. Otro indicador para realizar el proyecto es la tasa interna de retorno. Este indicador a lo que se refiere es el tiempo en que se demora en recuperar la inversión. Es cuando la suma de los beneficios o utilidades netas, ¿se acuerdan cuando vimos el estado de resultados? La última utilidad, la utilidad neta, son iguales a la inversión inicial. Ahí es el tiempo que se demore en recuperar la inversión, es un criterio. Por ejemplo, una vez realicé un proyecto de gallinas ponedoras y los indicadores eran medianamente buenos, todos, excepto la tasa interna de retorno. Nos daba que estaba calculada más o menos para 30, 35 años. Por esto descartamos el proyecto, porque el costo de oportunidad de realizar este proyecto era muy alto. ¿Qué quiere decir cuando hablo de costo de oportunidad? Este es uno de los principales conceptos de la economía, principalmente. Dentro de las ciencias económicas y administrativas, realmente es de la economía. Y es lo que se sacrifica por realizar una acción o tomar una decisión. Ustedes tienen 5,000 pesos, ustedes compran una hamburguesa. El costo de oportunidad
de comprar esta hamburguesa es comprar, no sé, una pizza, un corrientazo, dependiendo de lo que se considere. En el proyecto es lo mismo. El costo de oportunidad de realizar este proyecto de gallinas ponedoras era otros proyectos que podían ser de hortalizas o otras cosas, entonces que tuvieran una tasa interna de retorno mucho más próxima y más adecuada. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta estos tres indicadores. Cuando el punto de equilibrio es viable y se puede superar a un mediano o largo plazo, es importante tener en cuenta que la mayoría de las empresas en Colombia se demoran más de 2 años en llegar al punto de equilibrio. No hay que empezar ni siquiera en el punto de equilibrio, hay que proyectarlo. Pero cuando se proyecta y se considera viable para aproximadamente en 2 años, es un buen indicador. Cuando el costo-beneficio es un indicador de mayor o igual a 1 también, y cuando la tasa interna de retorno, pues es en pocos años. ¿Qué son pocos años? Pues dependerá de ustedes y dependerá de la organización o la persona que hace realmente la inversión inicial, en cuánto tiempo espera recuperarla. Entonces, una vez nosotros tenemos la información principal de la producción, la información financiera y los indicadores financieros, nosotros tenemos que hacer la proyección tanto de la producción como del estado de resultados. Para hacer esta proyección se tiene que definir el horizonte de tiempo. Mínimo 5 años, máximo 20 años. Bueno, este intervalo que pongo acá no me convence del todo. 5 años esto es lo que recomienda la literatura, pero 5 años puede ser muy poco. Realmente recomiendo aproximadamente 10 años. Y en cuanto al máximo 20 años, depende de la producción. Si nosotros estamos hablando de productos maderables o de palma, pues nosotros sabemos que 20 años no es nada, son proyectos que toca calcularlos a 40 años, 50 años. Entonces, pues también dependerá del proyecto y dependerá de lo que ustedes y las organizaciones y las personas con las que trabajan, pues decidan. La proyección se tiene que hacer por una unidad de tiempo que sea coherente a la unidad de tiempo que corresponda, ya sea por ciclo productivo, mensual, quincenal, bimensual, semestral, anual, no sé, como ustedes consideren, pero tiene que ser coherente con toda la información financiera que se tiene y que sea coherente para la misma organización y las mismas comunidades con las que ustedes están trabajando. Y pues la proyección debe incluir como mínimo la información de la producción básica que ya vimos, que es el área de producción y el estado de resultados, que son los costos, los ingresos, gastos y utilidades. Entonces acá les muestro un ejemplo de proyección financiera a 2 años. Se ve un poco denso, pero bueno. Entonces tenemos acá los ciclos productivos. Este ejemplo es de ciclos de 4 meses, como podemos ver. Entonces hay 3 ciclos productivos por año. Para el mes 1, 4, 8, 12, 16 y 20 se va proyectando por cada uno de los ciclos productivos. La segunda fila es el área sembrada. Para este ejemplo tenemos 2 hectáreas en el primer año, 3 hectáreas en el segundo año. Aquí está la cantidad producida por kilogramos, 1000 kilogramos en el primer año. Resulta que acá hay una relación directa entre el área y la producción. No siempre esa relación es del producto con el que ustedes estén trabajando o el proyecto que ustedes estén trabajando realmente, pero bueno, la cantidad producida de 1000 kilogramos por 2 hectáreas, 1500 kilogramos por 3 hectáreas, los ingresos totales, ¿sí? Precio por cantidad de kilogramos, el precio, los costos totales, la utilidad bruta, que sabemos que es ingresos menos costos. A la utilidad bruta le restamos los gastos operacionales, que en este caso es de 3 millones de pesos, nos da la utilidad operacional. A la utilidad operacional le restamos los gastos financieros, nos da la utilidad antes de impuestos, y a la utilidad antes de impuestos le restamos la provisión para impuestos, lo que nos da la utilidad neta. Sumamos la utilidad neta de los 3 ciclos productivos para el primer año y nos da la utilidad anual total o los beneficios. Acuérdense que utilidad neta son beneficios o los beneficios totales anuales, que vendría para este caso 1.850.000 pesos. La proyección para el segundo caso, ¿cómo se calculó? Miren que es
lo que les decía, es lineal el aumento de la producción y del área para este caso, entonces se aumenta de esa misma manera. Los costos totales también son lineales, en el momento en que se aumenta la producción, pues aumenta también los costos totales, es decir, que casi no hay fijos, sino que son variables. Está la utilidad bruta, que se proyecta, entonces es lo mismo, es proporcional con el aumento de la producción. Los gastos operacionales también, pero miren que los gastos financieros para esta proyección se calcula que son los mismos. Es decir, lo que son las comisiones y los servicios bancarios, los intereses y las comisiones van a ser las mismas para ambos años. Se calcula que van a ser las mismas. Por lo tanto, la utilidad también cambia. La utilidad antes de impuestos cambia, la provisión para impuestos se mantiene la misma y la utilidad neta termina siendo mucho más alta para el segundo año, 72.750.000 pesos. Ustedes deben de ser flexibles. El ejemplo que yo estoy dando es para la producción agropecuaria, pues de cultivos, también se puede aplicar para el tema de ganados, pero yo sé que ustedes realizan proyectos de distintas maneras, no solamente de producción. Entonces, todo esto se puede ajustar, solamente es un ejemplo y trato de aplicarlo al sector desde esta manera, pero como nuestro sector es tan amplio, pues hay muchas formas de hacerlo. Bueno, vamos a hablar de la reinversión de excedentes. Resulta que nosotros no siempre trabajamos con organizaciones con ánimo de lucro. ¿Qué significa que haya el ánimo de lucro? Que se acumulan las utilidades y que hay utilidades. Cuando nosotros trabajamos con asociaciones, con organizaciones sociales, fundaciones, cooperativas, estas figuras asociativas no tienen que tener un modo de reinversión de excedentes. Y esto lo debemos de incluir dentro de nuestra planeación financiera. ¿Cómo se debe pensar en esta reinversión de excedente? Yo lo que les propongo, lo que les sugiero realmente es de forma participativa con las personas con las que trabajamos, definir los fondos u otros destinos. Se pueden construir distintos fondos, por ejemplo, los que han resultado con los que yo he trabajado ha sido fondos para construcción de vivienda, fondos para educación de la comunidad, fondos para formación y educación de la misma organización, o bueno, también muy importante para reinversión del negocio. Entonces se debe definir qué porcentaje debe ir para cada uno de los fondos, 20% para este, 30% para aquel, todo esto de manera participativa, también por medio de grupos focales o talleres. Y tener en cuenta que los beneficios deben ser para los asociados de las organizaciones, para la comunidad en la que esté inmersa la organización o la cooperativa con la que ustedes estén trabajando. Se puede contemplar desarrollo tecnológico y productivo del negocio, es decir, de los mismos excedentes hay que seguir construyendo el negocio y hacer lo que se llama una reinversión. Entonces, les recomiendo manejar entre 3 y máximo 5 fondos para hacer, pues para distribuir los excedentes de forma colectiva y comunitaria. Es importante evitar el reparto de utilidades, así se pueda de alguna forma como hacerle el quite a la figura asociativa sin ánimo de lucro. El reparto de utilidades directamente, cuando las personas reciben dinero, normalmente generan problemas organizacionales, sociales y colectivos. Entonces, es mejor manejar siempre lo que se llaman fondos. Importante cuando se hace la planeación financiera es contemplar todo lo que son finanzas solidarias. Acá les voy a hablar un poco del Fondo de Ahorro Comunitario. El Fondo de Ahorro Comunitario es un mecanismo de finanzas solidarias y tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que genera relaciones de confianza y estructuras sociales propias, fomenta el ahorro de los miembros, facilita préstamos con baja tasa de interés y plantea y bueno, estas son esas tres, y para llevarlo a cabo hay que plantear las políticas de afiliación, ahorro y crédito de manera participativa. Entonces esto de alguna forma contribuye a la autonomía de las organizaciones y de la comunidad. Porque también es importante lo de las finanzas solidarias, pues para no bancarizar necesariamente a las personas con las que nosotros estamos trabajando, sino proponerles unas alternativas más sostenibles económicamente y también pues comunitariamente, porque fortalece a la comunidad.
Una de las principales barreras para el desarrollo del campo colombiano ha sido el acceso al crédito. En el Huila, la ausencia de títulos de la tierra, las vías de acceso y la escasa oferta de servicios bancarios agudizan esta problemática en la que el principal afectado es el pequeño productor. La siguiente información corresponde a los créditos otorgados a pequeños, medianos y grandes productores de los municipios de Neiva, Campo Alegre y Baraya entre los años 2015 y 2017. Como observamos en la gráfica, el 57% de los créditos asignados fueron otorgados a pequeños productores. Sin embargo, estos solo representan el 5% de la totalidad de recursos asignados por los bancos a productores agrarios, mientras que el 3% de los créditos asignados a grandes productores representan el 86% de los recursos asignados, situación que permite inferir que el pequeño productor tiene más dificultades para conseguir el crédito por no cumplir con los requisitos que solicitan los bancos. En una entidad financiera del común, pues son más papeleo, tiene que tener usted un presupuesto para poder gestionar el crédito, le toca a usted tener una serie de requisitos. Cuando yo fui, entonces me negaron el crédito porque ya estaba pasado de edad. Pero entonces yo estaba al día allá y entonces me decían que no, y me hicieron sacar papeleo y yo fui y saqué todas las vueltas de papeles y todo y me tocó volverme sin nada. Es un problema para nosotros los campesinos porque como aquí no hay oficina para uno dar la queja donde acá, entonces quedamos varados y no se puede ir uno hacia Neiva porque le sale uno más caro el caldo que los huevos. Decidí retirarme definitivamente de los bancos y no volver nunca ni jamás a tener créditos, porque es una gente muy injusta. Ellos son felices llamando al campesino, venga señor, por decir algo a mí. Me llamaba el gerente del banco, oiga don Venancio, venga don Venancio, sí, acérquese a la caja, vamos a refinanciar el crédito, don Venancio, usted está mal, no puede pagarnos, refinanciemos el crédito. No señor, yo no me hago refinanciar. El 17 de diciembre del año 2017, el Diario del Huila titulaba "Productores del campo pagando créditos con el sistema gota a gota", donde se señala que muchos campesinos que recurrieron a este informal y peligroso método han sido víctimas de amenazas, de maltrato e inclusive algunos optaron por entregar su propiedad. Solamente el Banco Agrario cuenta con una tarjeta para compra de insumos a la que no es tan sencillo acceder. Además, son pocas las tiendas agropecuarias que existen en los centros poblados y no reciben este tipo de pago, lo que hace que el campesino, para poder usarla, tenga que trasladarse hasta un centro urbano, aumentando sus costos en transporte. Es por todo esto que dentro del proyecto Construyendo Paz Territorial desde la Base, fortaleciendo la sociedad civil para el diálogo institucional, desarrollado por el OBSUR y la ATCH, se proyectó como una de las acciones necesarias del proceso de fortalecimiento de la organización campesina, la necesidad de establecer una iniciativa comunitaria que permitiera la generación de ingresos para la organización al tiempo que beneficiara a los asociados. En el proceso de formación de emprendimiento que adelantamos con el SENA, surgió la propuesta de los fondos autogestionarios rurales de ahorro y crédito, los cuales son manejados directamente por nuestros campesinos pequeños y medianos que han logrado fortalecer la economía campesina de su región a través de estos créditos donde se elimina la tramitología. Estos fondos autogestionarios rurales de ahorro y crédito se han convertido en una herramienta útil para el fortalecimiento de la organización y a la vez de la economía campesina, ya que nos permite que el pequeño y mediano productor tenga el acceso directo al dinero para ejecutar y desarrollar sus proyectos en cada una de sus fincas. Todos en común acuerdo estamos trabajando. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, no la tomo solo yo. Reunimos el comité, somos 5, y allá es que debatimos y una vez acordamos las cláusulas para los préstamos. Cuando nosotros nos solicita un crédito, si es un cliente que pagó el otro crédito y que ya quiere que le preste, si está el fondo, de una vez se le suelta, porque nosotros hemos hablado con ellos. Una de las políticas que tiene el comité es no tener plata en mano. Primero, debe de ser socio de la organización. Segundo, tener
un codeudor para poderle prestar. Se le manda el revisor para qué es que lo necesitan, de dónde viene, de qué nombre de la finca, nombre del predio donde él mantiene, para qué es que le solicita el crédito. Los requisitos son más mínimos que los de las entidades bancarias, los intereses más bajos y las cuotas más módicas para pagar. Los requisitos que se les han puesto a la fecha es afiliarse a la asociación, pagar un aporte de 2.000 pesos mensuales a la asociación y al fondo 1.000 pesos de fondo mutual. Lo bueno es que ya la gente no tiene que viajar a Neiva o a otro municipio a hacer créditos, porque aquí se le hace los créditos a más baja tasa de interés. Ha sido muy bueno porque a raíz de esto la gente pues ha querido más trabajar con nosotros, ha estado más motivada porque ve que ATC sí está trabajando por ellos, sí está impulsando proyectos. Lo rico es porque la gente está con nosotros y nos está apoyando. Seguir creciendo y seguir prestándole ampliándonos y seguir prestándole a los socios más cobertura, de que podamos tener puntualmente el pago, vamos a tener más cobertura para los socios. La propuesta es a 2 años el fondo tener su propia oficina con sus diferentes escritorios, sus diferentes donde acomodar sus papelerías y con siquiera 100 afiliados. Tener como la manera de hacer préstamos más grandes, que la comunidad, si viene alguna persona para otro tipo de crédito, se le puede hacer. Y también sería como tener una oficina propia para el fondo rotatorio. El fondo rotatorio en estos momentos se están manejando 4 líneas de crédito. En el sector agrario, prácticamente pues cuando el usuario del fondo, el usuario de la asociación necesita, por decir algo, que está abonando su café y le faltaron algunos bultos de abono, entonces se puede acceder a este crédito para poder desarrollar esta clase de actividad. Cuando se tiene de pronto, en el caso de pequeños cultivos en donde se pueden estar desarrollando actividades importantes, por ejemplo como es el de gallinas y demás. También se tiene la línea de crédito, la línea pecuaria, que es cuando de pronto el asociado tiene, por decir algo, el ganado y necesita comprar medicamentos para la aplicación del mismo, o comprar la sal o demás, o se tiene pescado también, que se necesitan los insumos para poder desarrollar en esta actividad. En la línea comercial, pues específicamente, que es la otra línea, es donde el asociado puede tener la oportunidad, por decir algo, si tiene una pequeña tienda en donde necesita comprar insumos para poder desarrollar su actividad, o de pronto se tiene el asociado un salón de belleza pequeño donde también necesita insumos para poder desarrollar. Y la otra línea específicamente es la de libre inversión, que es donde el asociado lo puede adquirir para diferentes necesidades, para pagar un transporte, para medicamentos o demás, o cualquier necesidad que pueda tener el asociado, entonces se le puede estar prestando en esta clase de créditos para línea de libre inversión. De mejorar los ingresos del núcleo familiar, porque a través del fondo se le han hecho pequeños microcréditos, de los cuales les ha servido como un aval para sacar adelante diferentes productos, sean de gallinas, sean agrícolas o pecuarios. El primer préstamo lo invertí en una marrana. Fueron 500.000 pesos, la marrana me valió 400 y compré un bulto de comida y ya cuadré la plata. Pero esa marrana, pues ya en este año me ha dado 3 partos. Entonces yo prácticamente la plata la saqué. Lo utilicé sembrando frijol, maíz y unos palos de café. Eso los invertí porque somos casados, tenemos un par de viejos solos. Entonces nosotros nos toca pagar para hacer limpiar. A mí en el programa me dieron un proyecto bueno de maíz y caña, ¿se entiende? Entonces eso había que meterle plata para limpiarlo, para sembrarlo y ahí limpiarlo. La solicitud mía fue para sostenimiento del cultivo del café, para insumos químicos y prácticamente fue para eso, ¿no? Para el sostenimiento del café. El OPSUR ha hecho un acompañamiento permanente a la Asociación Campesina
y continúo haciendo un acompañamiento de cerca en la implementación de la iniciativa de los fondos rotatorios, la cual se ha convertido en una herramienta importante y exitosa de incidencia y le ha permitido a la asociación campesina ganar autonomía en su gestión diaria, donde además el campesino pone en práctica todos los conocimientos adquiridos durante los procesos de formación que se han llevado a cabo durante todo el proyecto. Los fondos rotatorios cumplen con uno de los objetivos primordiales para nosotros como promotores de paz y desarrollo, que es dignificar la vida en el campo y garantizar la permanencia de las futuras generaciones en el campo. En este momento necesitamos de mayores recursos y mayor apoyo para continuar haciendo el acompañamiento técnico que hemos estado haciendo a la Asociación Campesina, pero además para poder replicar toda esta iniciativa productiva a otros territorios, los cuales nos están reclamando que les llevemos este tipo de iniciativas, los fortalezcamos, los apoyemos y de alguna manera les garanticemos el hecho de poder tener autonomía en el manejo de sus territorios. Bien engrasado, pues soy muy bueno para el chipeado y para el boleado no tengo igual. Bueno, la segunda actividad que vamos a hacer y que va a ser que vamos a evaluar en este módulo 12 es la siguiente. Suponga la siguiente situación. Una organización tiene 2 hectáreas de habichuela y por cada hectárea se produce 100 kilogramos por cada ciclo productivo. El precio de la habichuela es muy estable y es aproximadamente de 2.000 pesos por kilogramo. Cada ciclo dura 3 meses. Los costos totales por ciclo productivo son de 100.000 pesos y los gastos operacionales de 50.000. En particular, esta organización no tiene gastos administrativos ni devuelve impuestos y la inversión inicial fue de 16.800.000 pesos. Para el segundo año piensan sembrar 2 hectáreas más que actualmente no tienen en uso. Según los cálculos, la cantidad producida y los costos totales crecen linealmente, es decir, en este caso se duplican. Como en un principio había 2 hectáreas, en el segundo año va a haber 4 hectáreas y los costos se van a duplicar de la misma manera. Pero los gastos son los mismos para 4 hectáreas que para 2. Después del segundo año piensan estabilizar la producción en esas 2 hectáreas, es decir, únicamente la máxima corresponde a la de 2 hectáreas. Entonces acá en esta situación hipotética yo les estoy dando información financiera que normalmente es la más difícil de conseguir cuando uno está haciendo un proyecto y cuando está haciendo lo de planeación financiera, pero pues acá se las doy con el ánimo de hacer un ejercicio pues medianamente sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Vamos a diligenciar estas 2 tablas. La primera fila es en los meses, acá calculamos que son 3 ciclos productivos por año, parecido al ejemplo que tuvimos atrás. Entonces, el área sembrada, la cantidad producida, el precio, los ingresos totales, los costos totales, la utilidad bruta, los gastos, la utilidad neta y las utilidades totales anuales. Si se dan cuenta, aquí ya no está la utilidad operacional ni la utilidad antes de impuestos, porque para este caso, como no nada de eso, no eran importantes. Por el mismo ejemplo, esas utilidades no importan, pasamos de una vez de la utilidad bruta a la utilidad neta. Y vamos a calcular estos 2 indicadores, lo que es costo-beneficio y la tasa interna de retorno en años. ¿Cómo va a ser la evaluación de este ejercicio? Pues es muy sencillo. La primera tabla tiene 10 filas y la segunda tabla tiene 2 filas. En total son 12 filas. La evaluación será el número de filas correctas sobre 12. Y el ejercicio debe ser entregado por los mismos grupos que han venido trabajando y por los mismos grupos que van a entregar el anterior ejercicio en una sola hoja y en PDF. Bueno, este ha sido el módulo 12 sobre formulación de proyectos. Espero haya sido de su agrado.
Finalmente quedan 2 actividades para evaluar este módulo. Cada actividad tendrá un peso del 50%. La primera es la de la matriz del marco lógico, la segunda es la de la proyección financiera. Cada una de estas actividades deben ser entregada en una hoja en PDF, es decir que por grupo me tienen que entregar 2 hojas, cada hoja con la actividad. También pues les recomiendo mucho que antes de hacerme cualquier pregunta con las actividades recurran a la bibliografía. La bibliografía que escogí para este módulo tiene bastantes ejemplos concretos de proyectos agropecuarios y explica también de forma detallada parte de lo que hemos visto y adicionalmente pues muchos más contenidos. Realmente el tema de formulación de proyectos es muy amplio y pues este módulo consiste en una síntesis de dos enfoques teóricos y metodológicos que considero indispensables y muy útiles para la formulación de proyectos. Entonces, pues quedo atenta a cualquier pregunta que tengan y pues ha sido un gusto.